Hola, mi nombre es Angélica y el día de hoy le haremos una entrevista a un conocido sobre la contaminación auditiva. Y pues yo soy su compañero José Antonio Villavicencio González. Preséntate también tú, por favor. Hola, me llamo Francisco, tengo 20 años, soy estudiante de enfermería allá en Jalapa, llevo viviendo 2 años. ¿Notas alguna diferencia entre el ruido de Veracruz y el ruido de Jalapa? Sí, por supuesto, allá en Jalapa hay una cierta hora donde ya no escuchas a nadie y una cierta hora donde las constructoras tienen para trabajar, a diferencia de aquí que puedes llegar a escuchar a las constructoras trabajar hasta las 8 o 10 de la noche. ¿Y hay algún reglamento que regule esto? Sí. ¿Cómo es el reglamento? Regula a lo que son negocios, lo que es fiestas vecinales, lo que es constructoras y ya creo que... y pirotecnia. ¿Y más o menos qué tipo de sanciones da este reglamento? ¿Qué sanciona? Pues ¿Cómo lo sanciona? Están las económicas, que son de 5,000 a 3,000 pesos. Cerrar tu negocio, por ejemplo. Y ya muy grave es meterte a la cárcel. Okay. ¿Y cómo crees que hay que denunciar la contaminación auditiva? Pues se hace con los correspondientes, te piden una fecha, un lugar, una hora, qué tipo de ruido hay. Y algo más que te pedían, en dónde es y qué lo genera. Como que la fecha exacta y todo. Ajá, todo exacto, para hacer un reporte y ya con ese reporte van, el ayuntamiento checa si está incumpliendo o no y ya. Eso sería todo, muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a realizarle una entrevista sobre la contaminación acústica a la profesora Irma Amelia Temsel Núñez. ¿Cómo se encuentra, profe? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Para comenzar, ¿le gustaría como comentarnos cuál es el límite seguro para la salud humana sobre los niveles de ruido? Ok, hay niveles de ruido y hay temporadas y tiempos específicos. Por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche son de 50 a 60 decibeles, que son los permitidos de manera legal. Y de 10 de la noche a 6 de la mañana, de 50 decibeles permitidos, para que pueda haber descanso, un buen descanso, y el paciente pues no tenga insomnio, porque el ruido también genera estrés. Al haber estrés, pues el paciente tiene niveles de irritabilidad, hay secreción de hormonas como el cortisol, que eso evita que el paciente descanse, que haya dolor y fatiga muscular, y eso pues a la larga afecta los niveles óptimos de salud. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los efectos a corto y largo plazo de la contaminación acústica en la salud física y mental? Bueno, un paciente que no duerme bien es un paciente que está irritable. Obviamente, cuando un paciente está irritable, pues sus relaciones con su entorno pues empiezan a tener deficiencias. Obviamente a largo plazo, pues imagínate, pues sordera o pérdida de la capacidad auditiva, y pues al disminuir su capacidad auditiva, también sus niveles de relacionarse con los demás, pues es un gran conflicto. ¿Nos podría comentar cómo afecta la contaminación acústica al sistema cardiovascular? Bueno, todo sonido genera ondas. Las ondas del sonido afectan la frecuencia cardíaca, porque los latidos cardíacos son como un bombeo, y entonces esa vibración afecta a tu presión sanguínea. ¿Existen grupos de personas que sean más vulnerables a los efectos del ruido? Sí, los niños, específicamente los bebecitos, que todavía están teniendo periodos de vigilia y sueño que les permiten su crecimiento y el desarrollo de sus habilidades. Un niño que no duerme a partir de la edad pediátrica, que es de 3 a 7 años, pues su periodo donde está yendo a aprender su habilidad cognitiva y de crecimiento, pues disminuyen. Y otro sector de la población que es altamente vulnerable al ruido son los ancianitos, ya porque tienen poca agudeza auditiva, o tienen algo que se llama tinnitus. Es como una vibración de la membrana timpánica que les genera inestabilidad, mareo, vértigo, y pues también eso pues afecta a su salud.
¿Cómo los médicos pueden diagnosticar como este tipo de problemas de la contaminación como auditiva? Bueno, primero se tiene que hacer estudios para ver la capacidad auditiva del paciente. Se hace con estudios de medición con un aparato que se llama diapasón, y entonces lo que hacen es ver la capacidad auditiva del paciente. La gran mayoría de las veces es que va disminuyendo la capacidad por endurecimiento. Hay muchísimos factores, pero el que más se frecuenta o el más común es que la membrana timpánica, que es la que vibra para que pueda permitir o ser permeable para el paso de las ondas del sonoras, se va poniendo rígida, y al hacerse rígida, pues disminuye la capacidad auditiva. Pero sí hay muchos estudios, se llaman audiologías y audiometrías. ¿Que las actuales políticas y regulaciones sobre la contaminación acústica son suficientes? Yo creo que no. Por ejemplo, nada más en el trayecto que vamos de la escuela hacia nuestras casas, la bajadita de Jalapa, pitan los carros, los camiones, es sumamente contaminante. Pasa el del gas, pasa el del fierro viejo, todo el mundo, y eso es demasiada contaminación auditiva. Y no está regulada. ¿Puede compartir como algún caso o alguna experiencia que usted haya tenido que se relacione a este tipo de problemas, este tipo de contaminación? Específicamente cerca no, pero pues sí, todos estamos expuestos a esta gran contaminación auditiva. Desde que te levantas ya pasa el señor que va vendiendo gas y que va tamboreando los cilindros, el señor que vende los tamales, todo el día hay ruido, y si a eso le agregas el que pasa con el estéreo a todo volumen, que va generando una vibración, ahora es muy común ver a los muchachos con los aparatos auditivos, esos que van en la parte interna del oído externo. Se hace como una capsulita y ahí metes, entonces toda esa vibración genera un gran impacto, que ahorita no lo sienten, pero que cuando tengan 40 años, pues ese ruido y esas ondas no tienen manera de salir del otro lado, porque también traen el aparato ahí, pues ha generado muchos accidentes, porque pues no estás alerta, no escuchas. Han habido accidentes de la calle, como que los atropellan, como que se pasan un alto, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no vienen poniendo sus 5 sentidos en alerta. Por último, ¿qué mensaje le gustaría dar a la población sobre la importancia de estar conscientes de la contaminación acústica? Mira, no hay nada más valioso que los silencios, no hay nada más valioso que aprender a escucharte desde el interior, pero la gran mayoría de la gente necesita a fuerza ruido, música, estar hablando. Mientras menos ruido estés, mientras puedas escuchar, yo siempre he dicho, los sonidos de tu silencio, eso es importante, pero pues hay que aprender a estar también en silencio. Ok, muchas gracias por su tiempo, y bueno, espero que con esta entrevista les haya quedado un poquito más claro pues varias cosas sobre la contaminación acústica.